Bueno, primero que todo, saludar a todos los colegas, bienvenidos, después de 2 semanas de haber estado en nuestra casa de vacaciones, entre comillas, igual trabajando muchos, les doy la más cordial de las bienvenidas. Les voy a solicitar a los colegas que no van a hacer uso del micrófono, que lo pongan en silencio, para que así nos podamos ir escuchando y no haya interferencia con lo que vamos a trabajar el día de hoy, ¿ya? Bueno, se envió ayer un texto para que pudiéramos compartir hoy día en nuestra tertulia pedagógica profesional, que tiene como título Evaluación, pilar fundamental de la educación. Es un tema que no está alejado a nuestras prácticas y a nuestras realidades y a nuestra formación también como docentes, ya que constantemente nosotros tenemos que estar evaluando los procesos de aprendizaje de nuestros estudiantes. Pero siempre es bueno refrescar un poco ya esta temática que es de real importancia tanto para los aprendizajes de nuestros estudiantes como el proceso de trabajo que nosotros tenemos como docentes. Así que quiero invitar voluntariamente a alguien que nos pueda aportar con lo que se quedó, cuál fue la reflexión, qué quiere destacar de este texto para compartir con nosotros. ¿Algún voluntario o designo? Yo quiero hablar. Ya, perfecto. Sí, bueno, leí el texto, lo encontré bastante interesante y bien enriquecedor también, como recordar cosas que de repente se nos olvidan. Y destaqué varios puntos, pero una cosa puntual en la que meditaba y que lo quería como poner sobre la mesa es cómo nosotros percibimos y en consecuencia cómo perciben nuestros alumnos lo que es una evaluación. Que sabemos que por lo general siempre la preocupación está más en la nota, qué nota me saqué, ¿cierto? En qué fue lo que aprendí realmente, con qué me equivoqué. Entonces, en eso, de cómo vemos lo que es el proceso de evaluación, primero nosotros como profesores, como docentes, y cómo lo ven también nuestros estudiantes. Que podamos verlo realmente como un instrumento que nos ayuda a una mejora constante, más que simplemente un número que vamos a poner en un libro. Entonces, pensaba en esa forma, en cómo miramos el proceso de evaluación. Eran muchos puntos, perdón, eran muchos puntos bastante importantes, interesantes, pero más que redundar en muchas ideas, creo que eso es lo más importante, en cómo nosotros vemos el proceso de evaluación como un recurso que nos ayuda a la mejora y que eso también lo puedan ver los niños así de esa manera, que es para que ellos aprendan, desarrollen, mejoren. Y eso es como más que nada les quería poner sobre la mesa. Gracias, Gaby. Súper importante la percepción que tú nos muestras y también cómo en instrumentos, según lo que tú nos dices, y también lo he leído, mejora constantemente en nuestros procesos, no solamente de nosotros, sino que también de nuestros estudiantes. Así que gracias por ese aporte. El texto estaba enfocado a nosotros, a los docentes, a los estudiantes y también a la educación diferencial. Así que como que abarcaba varios escenarios. Profesor Marcelo. Gracias. A mí, bueno, son varios puntos, pero voy a centrarme en uno solo, que tiene que ver con que la evaluación nos lleva a un desarrollo de las fortalezas y un cambio en las debilidades. Eso es súper interesante porque las evaluaciones, todo el proceso, ojalá debiera ser, ¿no es cierto?, llevando a las fortalezas a poder potenciarlas, ¿no es cierto?, y a las debilidades tratar de, ¿no es cierto?, sacarlas y poder fijarse en eso a través de la retroalimentación. O sea, centrarse en la evaluación en lo que es la fortaleza, ¿no es cierto?, y las debilidades súper importantes, y poder trabajar en eso, realmente. Eso. Gracias, profesor. Angélica, ¿había solicitado la palabra? Sí, ¿se escucha? Sí,
Sí. Mira, yo me quedo, bueno, yo les envié un correo de inicio de esta semana y en algún momento, ¿cierto? Extraje ahí un comentario de una apoderada, que bueno, ya la ubiqué, ya tuve contacto con ella, pero yo creo que justamente ese comentario o ese post, más allá si estamos o no de acuerdo en la forma, la manera, dice mucha relación con el texto, ¿ya? Y es cuando un poco se habla de esta evaluación y respecto a lo que nosotros hoy día estamos evidenciando, que es esta evaluación formativa, que también es, de alguna manera, el decreto 67 la viene a afianzar, pero también es nueva para nosotros. Entonces, yo creo que ahí es importante tener cuidado con la nomenclatura, con este nuevo paradigma, y entender que la evaluación, como decía Marcelo, ¿cierto?, conlleva a este proceso completo que incluye un elemento tan fundamental como la retroalimentación, que yo creo que eso es lo que esperan los estudiantes hoy día, con lo que estamos nosotros un poco llevando a cabo. Nosotros, y yo se los mencioné antes de salir de vacaciones, ¿cierto?, que no conversáramos o no habláramos de la calificación, porque la calificación es, ¿cierto?, un ente, digamos, dentro de esta evaluación, pero no lo es todo. Y nuestros estudiantes están un poco formados, y nosotros igual, con este sentido que si no hay calificación o no hay un número, entonces esto no hay evaluación o no existe evaluación. Entonces yo creo que ahí está un trabajo adicional, que es justamente decirle o señalarle a los niños que la evaluación está existiendo igual, está presente en cada una de las actividades, en cada uno de los instrumentos que ustedes hoy día están utilizando. Pero que claro, que esta evaluación tiene otro carácter, tiene otra a lo mejor dimensión, que no es necesariamente llevarla efectivamente, por lo menos durante este tiempo, a un número. Por lo tanto, ahí yo creo que la retroalimentación cobra un valor fundamental. Yo los invitaría a tener justamente cuidado en cómo la nomenclatura, ¿cierto? Cómo esto se entrega, cómo se manifiesta, cómo se dice, cómo se conduce. Entonces, la calificación va a estar a la espera, pero la evaluación está. La retroalimentación debe existir. Y yo creo que hoy día esos son los dos entes fundamentales. Yo los invitaría un poco a eso y por eso me quedo con el texto y hago esa vinculación con lo que yo les presenté a través del correo. Esto, Alejandra, pero muy buen texto. Yo te agradezco mucho porque nos hizo recordar a varios elementos que tenemos que tener ahí presentes. Así que gracias. Perfecto. Me gustaría escuchar a otro profesor. No sé si Esteban quiere aportar. Luego Sandra. Ya, voy. Bueno, sí, el texto en realidad, bueno, nos plantea hartas definiciones que por lo general a los profes, como en la cotidianidad, se nos escapan un poco. Y yo rescaté tres cosas. Lo primero es que, como dijeron delante, y para no ser tan reiterativo, creo que como docentes tenemos que contribuir a desnaturalizar esta como asociación, casi como en el inconsciente colectivo, que evaluar tiene que ver con poner una nota. Y creo que tenemos que también ser súper reiterativos con los chiquillos en ese sentido, porque para ellos cuando escuchan evaluación, inmediatamente lo asocian a un número, a ser promovidos o no. Entonces tenemos que ver de qué manera nos hacemos cargo también de esa como conceptualización bien antigua que se ha mantenido a lo largo de hartas generaciones. Eso por una parte. Por otro lado, me quedo con que la evaluación tiene que ser una constante del proceso educativo, no solo para los estudiantes, sino que también para nosotros los docentes. Creo que también es importante hacernos cargo de eso, que nosotros también constantemente tenemos que estarnos evaluando, y no me refiero tan solo a la evaluación a la que estamos siendo sometidos por parte de los entes externos a nosotros, que hablar dentro de la carrera docente, que por lo demás ahí podríamos estar discutiendo harto rato sobre los mecanismos, pero me refiero a que tenemos que estar constantemente también interpelándonos, preguntándonos si estamos haciendo o si estamos entregando de la mejor manera nuestro quehacer educativo con los chiquillos.
Y por otra parte, otra cosa que también me hizo ruido lo último es que se ponga énfasis en la evaluación personalizada, sobre todo tomando en cuenta la situación actual en la que estamos. Creo que no quiere decir que tengamos que construir o hacer un instrumento por cada uno de los estudiantes, pero hoy día conversaba con algunos colegas en la mañana y hay niños que no tienen redes sociales, hay otros que se les echó a perder el computador, hay otros que no tienen cómo acceder a, no sé, pues a una clase vía Zoom, por ejemplo. Entonces tenemos que tratar de estar atentos y crear mecanismos que traten de atender a la mayor cantidad de estudiantes posible. Y que eso por ahora. Después a lo mejor me irán saliendo más cosas. Así que eso tía Alejandra. Gracias, Esteban, por tu aporte, siempre tan asertivo con todo lo que tú nos mencionas y nos dices. Sandra. Hola, buenas tardes, colegas. Primero, Alejandra, leí el texto, pero lo leí. Igual creo que una de las, como decía Esteban y como bien lo decía Angélica, nuestros estudiantes funcionan con respecto a una nota, a una calificación, un número. Pero yo creo que nosotros como docentes lo más importante es crear en los chiquillos autonomía para trabajar y para que ellos puedan, a partir de sus propios esfuerzos, sus propios conocimientos, lograr avanzar y irse proyectando, no solamente, como dice uno, pasar de curso, obtener una nota a corto plazo, sino que ellos puedan avanzar a partir de la autonomía y lograr eso, no que siempre sea, ya te pongo la nota, si trabajas te pongo la nota, que ellos siempre creen esa autonomía de trabajar y de querer superarse y avanzar, en la parte académica como en la parte personal también. Creo que una de las, es importante para mí eso, siempre rescatar eso en los chicos, que ellos logren a partir de sus propios conocimientos, sus experiencias que vayan alcanzando en el proceso educativo, irse siempre proyectando a futuro. Eso, cortito nada más. Gracias, Sandra. Igual un gran desafío. Siempre para nosotros es un desafío plantear un trabajo a nuestros estudiantes sin que nos pregunten, ¿es con nota? Hay una guagüita feliz por ahí. Profesor. Jonathan. Hola, ¿cómo están todos? Buena, Johnny. Hola. Hola, yo no leí el texto porque no lo encontré en mi correo, tampoco en el WhatsApp, no caché. A lo mejor, no sé si no tienen el correo. Es tu correo, te lo mandan al de Jonathan. Entonces, ese correo parece que no está funcionando, Jonathan. Ya, bueno, así para ver eso. Pero Jonathan, igual... lo que pasa, disculpa, para aclararlo, lo que pasa es que Fernando seguramente ya tiene la línea de contacto y yo ahora la modifiqué, incluido tu correo, así que ahora yo le voy a decir a Fernando que se preocupe porque pasó contigo, con Isabel, hay como 3 personas que ocurrió eso, que en su minuto se envió o estaban en alguna circunstancia en la cual no podían asistir. Y ahora lo vamos a arreglar con Fernando, para que no te sientas excluido, Jonathan, por favor. No, está bien. El correo estaba enviado, y decía Jonathan, pero tiene problemas con ese correo en nuestro colega. Pero ya. Te escuchamos, dale, si igual podemos aportar porque es parte de nuestra práctica. Sí, este tema de la evaluación, que como he escuchado que dicen varios colegas, cuesta un poco distinguirla de lo que es la calificación. Entonces, distinguirla, ¿no es cierto?, nos ayuda a tener o a formar una idea más clara de cuál es la pega nuestra, que no es solamente colocar una calificación, colocar un número. La evaluación, y este es mi aporte, en nuestro trabajo es hacer un juicio de valor respecto al proceso de aprendizaje que llevan nuestros estudiantes. Por lo tanto, consiste en valorar. Y se diferencia de la calificación, que tiene que ver con una escala numérica. En el caso de nosotros es del 1 al 7. El tema es, y acá se presenta el siguiente problema, es cómo se hace el tránsito de un juicio de valor, de una valoración que hacemos a una escala numérica, ¿no es cierto?, que con todas las características que tiene el número, ¿no es cierto?, que
digamos, es rígido, ¿no es cierto?, no es flexible. Entonces, y el problema, y el otro problema que se suscita cuando hacemos este tránsito sin preguntarnos antes si acaso el tránsito es verídico, es genuino, es bueno, porque cuando hacemos este tránsito no nos preguntamos si esa escala numérica, el juicio de valor que hacemos respecto del proceso de aprendizaje del estudiante. Es decir, ¿la escala refleja lo que aprendió o lo que fue el proceso de aprendizaje? Qué buena. Sin más, nos calificamos. Entonces, ¿qué pasa con esta calificación? Es que hace que el aprendizaje pase a segundo plano. Como nos damos cuenta en nuestra pega, es que el estudiante va por la nota, ¿ya? Y no va por el aprendizaje. Y el tema complejo aquí es que, claro, la nota tiene un valor numérico y por lo tanto más concreto, más asequible, ¿no es cierto? Pero en cambio la evaluación tiene un valor más intangible. Tiene un valor que vale por sí mismo y no por la nota o no por lo que vale por sí mismo. No sé si me explico. Sí. Aprender es valioso en sí mismo, ¿no? ¿Cachai? Entonces, en cambio el estudiante aprende por la nota y ahí se acaba y ese es su objetivo, ¿cachai? Entonces, todo lo que es aprendizaje se eclipsa con la nota. Entonces, ese yo pienso que es un foco de problemas educativos súper grueso. Entonces, y aquí me tomo de lo que decía hace un rato Gabriela, que hay que esforzarnos también por cambiar esta perspectiva, este paradigma de la educación, ¿no es cierto? Que la educación se acaba, se agota en la nota. Me pusieron el 7, listo, lo sé. ¿Cachai? Exactamente. Y nos podemos dar cuenta de que las cosas no son tan así, ¿cachai? O sea, el aprendizaje es continuo, no se acaba con la nota, y esa es como la noción que hay que sacar de los estudiantes y tratar de cambiar ese paradigma. Ese es como lo que tenía que decir. Gracias. Gracias, Jonathan. Y aparte estoy súper de acuerdo contigo porque una nota no refleja el aprendizaje adquirido de un estudiante. Entonces, tenemos que ir viendo más o menos, como dices tú, decía Gaby y los colegas, nosotros como profesores hacemos cambio de este paradigma. ¿Alguien más que quiera aportar? Director, hola, buenas tardes. Sí, Ya, hola, buenas tardes a todos. Dice que nos quedan 9 minutos. Oh, sí, siempre. Ya, mira, yo solamente que tomando un poco en consideración lo que señalaba Jonathan, quiero mencionar que la pregunta es cómo nosotros transitamos desde un poco de esta nueva concepción en términos de la evaluación por parte de los niños a lo que era antes, a lo que se entendía, incluso todavía se sigue entendiendo respecto a la evaluación. Esa confusión como con la calificación. Y yo creo que pasa principalmente por darle un sentido al saber. Yo creo que lo que hoy en día pasa muchas veces es que hay una desconexión entre lo que queremos enseñar y el contexto real de muchas veces los estudiantes. Y esa situación finalmente lo que provoca es que no le hace sentido a ellos ese saber, el por qué tengo que saber esto. Y si fuese para mí importante el saber esto, probablemente va a conllevar posteriormente la importancia de la retroalimentación, porque si una de las cosas que pasa actualmente es un poco materia evaluada, materia olvidada, digamos, y eso pasa incluso hasta a nivel universitario. Entonces, y es porque no se le da ese sentido o a la importancia que tiene ese saber. Entonces, incluso como les decía, lo vemos cuando por parte de los estudiantes no existe una necesidad de retroalimentación. O sea, terminamos la prueba, sabemos la nota y sigamos para adelante. Y muchas veces pasa, la mayoría probablemente dice, bueno, ¿y qué pasó? ¿Por qué me saqué una mala nota? ¿Por qué me saqué un 5 y no un 6? El hecho de instalar la necesidad de la retroalimentación es fundamental, creo yo, y eso pasa principalmente porque ese saber que se está enseñando realmente sea importante o tenga algún contexto para mí. Y ahí es ese tránsito el que tenemos que hacer, aprovechando un poco esta situación de contingencia, que yo creo que es una tremenda oportunidad.
Ahora, respecto puntualmente al caso de la calificación, a mí lo que siempre me ha preocupado de la calificación como en esta relación de género-especie que existe entre la evaluación y la calificación, es que si efectivamente da cuenta de un aprendizaje, si esta escala numérica efectivamente señala cuánto aprendió un estudiante. Y lo más relevante y lo más preocupante, más bien creo yo, es el hecho de si es que esa calificación efectivamente fue justa respecto a los distintos tipos de aprendizaje o los distintos tipos de inteligencia del estudiante. Si fue un formato único, estándar, que finalmente puso a todos en el mismo nivel para evaluar sin respetar o sin considerar estas diferencias que existen entre las personas y que enriquecen justamente nuestra calidad humana. Entonces, yo creo que esa es la gran preocupación que tiene la calificación y que hoy en día nos pone en una situación súper clave para tratar de introducir cambios importantes, que son un poco quizás lo que hemos dado como lineamiento, lo hemos conversado nosotros con Marisol para tratar también de conversarlo con ustedes. Vamos a aprovechar estos meses que nos van a quedar para también ampliar la mirada respecto al tema de la evaluación. Eso. Gracias, director. Gonza, nos queda Hola, ¿cómo están? Queda poquito tiempo. Me cuesta ser sintético, pero vamos. Bueno, vale. Jonathan, me encantó lo que dijiste, por ahí van mis apreciaciones. Creo que por ahí existe una preocupación en esta parte del siglo, yo creo obsesiva por el carácter cuantificable de la vida. Sí, estamos asociando cuestiones que son de la naturaleza humana, que son más complejas, que estamos obsesivamente y todo el tiempo intentando alinearlas con lo cuantificable, con un número. Y como bien dice el Jonathan, que eso opera y está como muy cercano a cuestiones más bien como rígidas, ¿sí? Poco maleables, poco flexibles, ¿no? Y yo creo que por ahí parte el tema de la calificación. Lo que en términos concretos en el espacio educativo, y lo dijo el Jonathan, es que se visualiza la calificación finalmente como el objetivo final, ¿sí? Y se diluye de alguna manera completamente el proceso de aprendizaje o todo lo que allí puede acontecer, ese devenir como del aprendizaje, la forma en cómo aprendemos, la forma en cómo interactuamos, la forma en cómo accedemos al saber, de alguna manera se diluye totalmente porque está en el subjetivo, ¿no? En esta subjetivación, la importancia de medida de una nota, de la calificación, y nos pasó a nosotros en la escuela, nos pasó en el pregrado, donde sea que fuere, y nos sigue ocurriendo. De hecho, sin ir más lejos, esa misma lógica un poco se replica en la evaluación docente, ¿sí? Yo creo que estamos sometidos un poco a esa misma lógica operacional cuando estamos siendo sometidos a una evaluación, y que como por ahí se mencionó también, que de repente escapa al término de realidad. Es decir, desde el discurso hablamos mucho de acotarnos a la realidad de los estudiantes, pero eso finalmente ocurre. ¿Operamos desde la realidad de los estudiantes? ¿Cómo nos acercamos a la realidad de los estudiantes? ¿Sí? Yo creo que eso es clave. Lo otro, para terminar, yo creo que este tipo de temáticas son necesariamente fundamentales que las vayamos problematizando, reafirmando y que las construyamos entre nosotros, ¿sí? No es coincidencia que toda esta lógica de mercado que opera súper fuertemente nos condicione a trabajar de esa forma. Es decir, la evaluación últimamente ha sido un mecanismo para condicionar a los espacios educativos, súper castigador, ¿no es cierto? De hecho, hay que considerar que las escuelas se evalúan en cuanto a resultados. Entonces, ¿cómo llegamos a esos resultados? Hay toda una lógica operacional que transcurre ahí con el término de evaluación que nos subjetiva a nosotros, como adultos, como profesionales de la educación, y que de paso subjetivamos a los estudiantes. Si estamos funcionando todos con la misma lógica operacional a distintas escalas. Tenemos estos entes que están todo el rato como vigilándonos en cuanto a los resultados, ¿no es cierto? Las escuelas funcionan, están en función de mecanismos homogenizadores como las pruebas SIMSE, las evaluaciones docentes, que nos lleva naturalmente a conducirnos en esa línea, ¿no es cierto? Más allá que exista una intención súper loable de parte nuestra por intentar hacer un cambio, pero que finalmente siempre se ven como eclipsados, como dice el Jonathan, por esta lógica de tener que cuantificar todo y volcar los objetivos hacia aquello. Yo creo que la invitación está, como dice el Dire, como dice el Jonathan, y como han dicho todos, súper asertivamente, como a hacer un cambio cultural en torno a la evaluación. Y uno de los primeros pasos, y por eso estoy tan contento de que existan estos lugares para conversarlo, es precisamente interactuando y problematizando el tema. El texto era súper descriptivo, pero
maravillosamente, a partir de una cuestión que puede ser súper de papel, de descripción de conceptos, surge la discusión entre nosotros. Y yo estoy súper convencido que la ruta es por ahí, a plantearnos, chuta, estamos evaluando en torno a los estudiantes, cuáles son nuestras pretensiones al evaluar, cómo podemos hacer ese cambio de cultura y que los niños entiendan, digamos, que el objetivo no está centrado en la nota, ¿sí? Hay que hacer un cambio de paradigma, porque finalmente, ¿qué es lo que nos permite promovernos de curso, de espacio? Es la nota, ¿sí? Eso nos determina, nos está condicionando todo el tiempo, y tenemos que buscar mecanismos conjuntamente para ir un poco aplacando ese valor como tan potente que está en un pedestal súper alto de la nota concreta, sino que el proceso sea lo que vale, la interacción, lo que estamos haciendo en el aula, ¿sí? Eso. Gracias, Gonzalo. Totalmente de acuerdo contigo, con lo de los colegas, y recordar que el cambio lo hacemos nosotros, ¿ya? El cambio, el poder para ese cambio de paradigma, lo tenemos que hacer nosotros. No nos tenemos que quedar solamente con la teoría, también tenemos que ver las prácticas que nosotros llevamos dentro del aula, cómo nosotros trabajamos este proceso que es fundamental para nuestros estudiantes y para nosotros también, que es la evaluación. Nosotros somos como los malos, porque nosotros ponemos la nota. Te pongo una nota roja, jodiste. Te pongo una nota buena, está allá adelante. También es como bien subjetiva la cosa. Mi opinión. Gracias, Ricardo. Sí, igual es a veces son acciones que nosotros inconscientemente hacemos en el aula cuando ya al que no trabaja le ponemos un 1, o el que no trae la tarea le ponemos también una mala nota, y no utilizamos a lo mejor otras técnicas, otro método para acercar al estudiante y poder nosotros también ver cómo va su proceso. No estoy diciendo que pase siempre, pero en algunos momentos caemos en esa acción que obviamente distorsiona un poco el concepto de evaluación.